La millonaria estéril se disfrazó de mendiga para encontrar a alguien a quien dejar su herencia. Días después quedó en shock cuando un pequeño mendigo la llamó de mamá, se acercó y... Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La mansión de Mariela Salazar era un reflejo de su éxito, inmensa, impecablemente decorada y silenciosa. El eco de sus pasos resonaba en los amplios pasillos de mármol, como un recordatorio de la soledad que la acompañaba. A los ojos del mundo, Mariela tenía todo lo que cualquiera podría desear: una carrera brillante, una fortuna que le permitía vivir sin preocupaciones materiales y un estatus que la situaba entre las personalidades más influyentes de la ciudad. Sin embargo, detrás de esa imagen de perfección, había una mujer que cargaba con un vacío profundo, uno que ni todo el oro del mundo había podido llenar. Desde joven, Mariela había soñado con formar una familia. Recordaba cómo, a los 20 años, idealizaba un futuro lleno de risas infantiles, reuniones familiares y el amor incondicional que solo un hogar podía ofrecer. Pero el destino tenía otros planes para ella. A los 30 años, un diagnóstico médico destrozó su mundo: era estéril. La noticia la dejó devastada, y aunque intentó buscar consuelo en sus amigos y en su carrera, nada lograba llenar el espacio que ese sueño roto había dejado en su corazón. Decidida a no quedarse en el lamento, Mariela volcó todas sus energías en los negocios. Su ambición, combinada con una inteligencia excepcional y una ética de trabajo implacable, la llevó a construir un imperio. En pocos años, se convirtió en una de las empresarias más exitosas de la región, expandiendo su fortuna a niveles que pocos podían igualar. Pero el precio del éxito fue alto: las largas jornadas laborales y la dedicación absoluta a su empresa la alejaron de cualquier posibilidad de construir relaciones profundas. A lo largo de los años, Mariela intentó encontrar el amor. Tuvo varias relaciones, pero todas terminaron en decepción. La última, con Jorge, fue la más dolorosa. Jorge era un hombre encantador que parecía genuinamente interesado en ella, pero la verdad salió a la luz de la peor manera. Una noche, Mariela descubrió que él mantenía una relación secreta con otra mujer y que su verdadero interés en ella era su dinero. La traición de Jorge la marcó profundamente, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de volver a confiar en alguien. Desde entonces, Mariela se convenció de que su riqueza era tanto una bendición como una maldición. La vida de Mariela tomó un giro inesperado cuando, durante un chequeo médico de rutina, recibió un diagnóstico devastador: tenía cáncer. Según los médicos, la enfermedad estaba en una etapa avanzada y aunque existían tratamientos que podían prolongar su vida, las probabilidades de recuperación eran bajas. Mariela, siempre fuerte y determinada, se enfrentó al diagnóstico con una mezcla de incredulidad y tristeza. Por primera vez, el tiempo dejó de ser una constante infinita y se convirtió en algo limitado y valioso. El cáncer no solo afectó su cuerpo, sino que también la llevó a reflexionar profundamente sobre su vida. En las noches solitarias en su mansión, se preguntaba qué había logrado más allá del éxito empresarial. Tenía riquezas inimaginables, pero ¿de qué servían si no tenía con quién compartirlas? ¿Qué quedaría de ella cuando se fuera? Estas preguntas comenzaron a atormentarla, y fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su vida. Quería dejar un legado, algo que realmente tuviera significado. Mariela decidió que su fortuna no sería simplemente un número en una cuenta bancaria cuando ella muriera. En cambio, quería encontrar a alguien que realmente necesitara su ayuda, alguien que pudiera continuar su legado de una manera significativa. Pero no se trataba de elegir a cualquiera: esa persona debía ser especial, alguien que entendiera el valor del esfuerzo, la bondad y la resiliencia. Para llevar a cabo su plan, Mariela sabía que debía abandonar su vida de lujos, al menos temporalmente. Decidió adoptar una identidad completamente diferente, disfrazándose como una humilde mendiga para adentrarse en el mundo de aquellos que luchaban por sobrevivir día a día. Era una decisión arriesgada, pero Mariela estaba decidida a conocer la realidad de las personas más necesitadas y encontrar a alguien digno de su ayuda. En las semanas previas a su incursión en las calles, Mariela preparó todo cuidadosamente. Se deshizo de su ropa elegante y compró prendas desgastadas en una tienda de segunda mano. Su rostro, siempre impecable, fue cubierto con maquillaje que simulaba suciedad, y su cabello, normalmente bien cuidado, fue desordenado intencionalmente.
También dejó instrucciones claras a su asistente personal de confianza para manejar sus asuntos empresariales mientras ella estaba fuera. El primer día que salió disfrazada, Mariela experimentó algo que nunca antes había sentido: invisibilidad. En las calles concurridas de la ciudad, nadie la miraba, nadie la saludaba, nadie parecía notar su existencia. Para alguien que estaba acostumbrada a ser el centro de atención en eventos exclusivos, este cambio fue impactante. Sin embargo, también fue revelador. Por primera vez, Mariela vio de cerca las dificultades que enfrentaban aquellos que vivían al margen de la sociedad. Durante días, observó en silencio, sentada en esquinas concurridas y plazas llenas de vida. Vio a madres que luchaban por alimentar a sus hijos, a ancianos que pedían limosna con la dignidad rota y a niños que jugaban con una alegría que desafiaba su pobreza. Cada escena tocaba una fibra diferente en su corazón, y aunque no sabía exactamente qué buscaba, sentía que algo en este mundo tenía el poder de darle un propósito. Por las noches, al regresar a su mansión, Mariela reflexionaba sobre lo que había visto durante el día. Se dio cuenta de lo mucho que había vivido en una burbuja, rodeada de lujos y comodidades que la aislaban de la realidad de la mayoría de las personas. Aunque al principio le costaba aceptar esta verdad, con el tiempo comenzó a sentir una profunda gratitud por las lecciones que estaba aprendiendo. En estas noches de introspección, Mariela también pensaba en su diagnóstico. Aunque los médicos habían sido claros sobre sus limitadas posibilidades, ella no podía evitar sentir una chispa de esperanza. Quizás, al encontrar un propósito más grande que ella misma, podría descubrir una razón para seguir luchando, incluso contra lo imposible. Mientras se adentraba más en el mundo de los olvidados, Mariela no tenía idea de que su búsqueda estaba a punto de llevarla a un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Aunque aún no sabía qué o quién sería la respuesta a sus preguntas, estaba segura de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en el camino correcto. Mariela, una mujer que lo tenía todo y a la vez nada, estaba lista para enfrentarse a la vida desde una nueva perspectiva, una que la llevaría a descubrir el verdadero significado del amor, la familia y el legado. El frío viento de la tarde agitaba las prendas desgastadas de Mariela mientras permanecía sentada en una esquina transitada del centro de la ciudad. El bullicio de las personas que pasaban apresuradas contrastaba con el silencio interior que la acompañaba. Era su tercer día disfrazada, y aunque había observado múltiples escenas que le habían conmovido, aún no sentía haber encontrado lo que buscaba. Se preguntaba si esta búsqueda sería en vano, si realmente podría hallar a alguien que mereciera no solo su fortuna, sino también el amor y el propósito que ella anhelaba dar. Justo cuando su mente comenzaba a llenarse de dudas, una pequeña figura apareció entre la multitud. Era un niño de unos 8 años, con cabello desordenado y una expresión serena que irradiaba una madurez impropia de su edad. En una mano sostenía un trozo de pan envuelto en una servilleta y en la otra llevaba un pequeño crucifijo de madera. Se detuvo frente a Mariela, inclinando la cabeza con timidez, pero sin perder la determinación en su mirada. «Aquí tienes, mamá», dijo con voz suave, extendiendo el trozo de pan hacia ella. «Dios dice que siempre debemos compartir lo poco que tenemos». Mariela quedó paralizada. El mundo a su alrededor pareció detenerse mientras sus ojos se encontraban con los del niño. Había algo en su voz, en su gesto, que traspasó las barreras que ella había construido a lo largo de los años. ¿Por qué la llamaba mamá? ¿Por qué un niño, que claramente tenía tan poco, estaba dispuesto a compartir lo único que parecía tener? Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Con manos temblorosas, aceptó el pan y logró murmurar un gracias apenas audible. El niño sonrió ampliamente, mostrando un diente ausente, y se dio la vuelta para marcharse. Mariela, impulsada por una mezcla de curiosidad y emoción, lo siguió a una distancia prudente. El niño caminó con agilidad entre las calles abarrotadas, saludando a vendedores ambulantes y esquivando automóviles que pasaban demasiado rápido. Finalmente, llegó a un terreno baldío donde varias familias habían improvisado un refugio con láminas de metal, lonas y cartones. Mariela observó desde lejos cómo el niño se acercaba a una anciana que estaba sentada en un banco improvisado, cosiendo un pedazo de tela. «Mira, abuela», dijo el niño, mostrando el crucifijo que llevaba consigo. «Hoy recé por nosotros y por mamá». La anciana, que debía tener al menos 70 años,
lo miró con ternura y lo abrazó. Mariela sintió un nudo en la garganta al escuchar la palabra mamá nuevamente. Sin poder contenerse, se acercó al refugio, fingiendo necesitar ayuda. Disculpe, dijo con voz quebrada, dirigiéndose a la anciana. Estoy buscando un lugar donde pueda quedarme por un rato. Estoy cansada y no tengo a dónde ir. La anciana, sorprendida pero amable, le indicó que se sentara en un banco junto a ella. El niño, que había estado jugando con un pequeño coche de juguete, se acercó rápidamente y le ofreció agua en una taza de plástico. Yo soy Benicio, dijo con una sonrisa radiante. Y esta es mi abuela, Carmen. ¿Cómo te llamas? Mariela dudó por un momento antes de responder con un nombre ficticio que había preparado para mantener su disfraz. Me llamo María, respondió, intentando sonar convincente. A medida que pasaban los minutos, Mariela comenzó a conversar con Carmen y Benicio. La abuela le contó cómo habían llegado a ese lugar tras perder su hogar por una serie de deudas que no pudieron pagar. Carmen, quien trabajaba como costurera, había cuidado de Benicio desde que sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando él tenía apenas 3 años. A pesar de las dificultades, Carmen hablaba con una calma y dignidad que impresionaron a Mariela. Benicio, por su parte, era un niño lleno de energía y esperanza. Hablaba con entusiasmo sobre sus sueños de ser médico para ayudar a las personas como su abuela, quien sufría de artritis severa. Mariela no podía apartar la vista de él. Había algo en su mirada que irradiaba una pureza y una fe que ella había perdido hace mucho tiempo. ¿Y tú, Benicio?, preguntó Mariela, intentando no mostrar demasiado interés. ¿Por qué me llamaste mamá cuando me diste ese pan? El niño bajó la mirada por un momento antes de responder con sinceridad. Porque todos necesitamos una mamá. Yo le pido a Dios todas las noches que me dé una. Y cuando te vi, pensé que tal vez eras la respuesta a mi oración. Mariela sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Las palabras de Benicio, tan simples y llenas de fe, la desarmaron por completo. En ese momento, supo que este encuentro no era una casualidad. Durante los días siguientes, Mariela regresó al refugio improvisado para visitar a Carmen y Benicio. Cada encuentro era una lección de humildad y fortaleza. Benicio la esperaba con entusiasmo, mostrándole dibujos que hacía con trozos de papel reciclado y contándole historias sobre sus días en la calle. Carmen, aunque agradecida por su compañía, a menudo la miraba con cierta desconfianza, como si intuyera que Mariela no era quien decía ser. Mariela, por su parte, comenzó a llevarles comida y ropa, asegurándose de no revelar su verdadera identidad. Aunque su vida de lujo estaba a solo unos kilómetros de distancia, sentía que pertenecía más a este refugio que a su propia mansión. En una de sus visitas, Carmen le confesó algo que la dejó sin palabras. Benicio siempre ha sido un niño especial. Incluso en los momentos más difíciles, encuentra una manera de hacernos sonreír. Pero tiene un vacío en su corazón que yo no puedo llenar. Él necesita algo más, necesita una madre. Mariela asintió en silencio, sintiendo que el destino la había llevado a este lugar por una razón. Aunque no sabía exactamente cómo, estaba decidida a cambiar la vida de Benicio y Carmen, y en el proceso, quizás encontrar la paz y el propósito que tanto buscaba. Esa noche, mientras regresaba a su mansión, Mariela reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos días. Por primera vez en años, sintió que su corazón no estaba vacío. Benicio, con su fe inquebrantable y su amor desinteresado, le había mostrado un camino que nunca había considerado. Aunque sabía que revelar su verdadera identidad sería un desafío, estaba segura de que este encuentro cambiaría sus vidas para siempre. En la soledad de su habitación, miró su reflejo en el espejo y susurró. Tal vez no nací para ser madre, pero eso no significa que no pueda serlo. Con esta promesa en su corazón, Mariela se preparó para enfrentar el siguiente capítulo de su vida, uno que la llevaría a descubrir el verdadero significado del amor, la familia y la esperanza. El sol iluminaba tímidamente el refugio improvisado mientras Mariela caminaba hacia el lugar donde sabía que encontraría a Carmen y Benicio. Había pasado días reflexionando sobre la decisión que estaba a punto de tomar. Sabía que revelar su verdadera identidad era un riesgo, pero también era el único camino hacia la sinceridad y la confianza.
Mientras sostenía una bolsa con alimentos y ropa para ellos, su corazón latía con fuerza. Benicio y Carmen le habían mostrado una vida que nunca imaginó, una vida llena de sencillez, amor y fe, algo que el lujo jamás le había dado. Cuando llegó, Carmen estaba cosiendo como de costumbre, mientras Benicio jugaba con una pelota hecha de retazos de tela. Al verla, el niño corrió hacia ella con una sonrisa que iluminó todo el lugar. «Mamá María», gritó con alegría, abrazándola con fuerza. «¿Viniste a visitarnos otra vez?». Mariela, sintiendo un nudo en la garganta al escuchar esa palabra que tanto deseaba oír, lo levantó en brazos y lo abrazó con ternura. «Claro que sí, mi pequeño. Nunca dejaría de visitarte». Carmen, aunque le sonrió con calidez, la miró con una mezcla de agradecimiento y cautela. Había algo en la manera en que Mariela interactuaba con ellos que la hacía dudar. Carmen siempre había tenido un sexto sentido para detectar las intenciones de las personas y aunque Mariela parecía genuina, sabía que ocultaba algo. Después de compartir una sencilla comida, Mariela decidió que era el momento de hablar. Pidió a Carmen que la acompañara a un rincón apartado del refugio, dejando a Benicio jugando cerca, bajo la supervisión de otro vecino del lugar. «Carmen, hay algo que necesito decirte», comenzó Mariela, su voz temblando ligeramente. «No he sido completamente honesta contigo ni con Benicio». Carmen la miró con una mezcla de intriga y preocupación, dejando de lado la tela que estaba cosiendo. «¿A qué te refieres, María?», preguntó, frunciendo el ceño. Mariela respiró hondo y, por primera vez en años, se sintió vulnerable. Decidió quitarse la bufanda que cubría su cabello y el sombrero que usaba para disimular su apariencia. Sus manos temblaban mientras sacaba una tarjeta de presentación de su bolso y se la entregaba a Carmen. La tarjeta tenía su verdadero nombre. Carmen la tomó con cuidado, leyendo las palabras en silencio antes de levantar la vista con incredulidad. «¿Quién eres realmente?», preguntó, su voz ahora más firme. «Mi nombre real es Mariela Salazar», confesó ella. «Soy una empresaria con una vida muy diferente a la que he mostrado aquí. Vine a este lugar buscando algo que mi vida no ha podido darme, una familia, un propósito. Y al conocerte a ti y a Benicio, supe que había encontrado lo que buscaba». Carmen permaneció en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, preguntó: «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué ocultarte?». Mariela le explicó todo, su infertilidad, sus relaciones fallidas, su diagnóstico de cáncer y su decisión de dedicar sus últimos años a algo significativo. Le contó cómo el encuentro con Benicio había cambiado su vida y cómo deseaba adoptarlo para darle una vida mejor. «Sé que esto es mucho para asimilar», continuó Mariela. «Pero mi intención es sincera. No quiero separar a Benicio de ti, Carmen. Tú has sido su fuerza y su hogar. Si me permites, quiero cuidarlos a ambos, asegurarme de que tengan todo lo que necesitan y más. Quiero ser una madre para él y una hija para ti». Carmen, con lágrimas en los ojos, se tomó un largo momento antes de responder. Sabía que aceptar la propuesta de Mariela significaría cambiar completamente sus vidas. Miró a Benicio, quien jugaba despreocupado, y sintió un profundo amor y responsabilidad por su nieto. Aunque era difícil confiar completamente en alguien que había llegado a sus vidas bajo un disfraz, el vínculo entre Mariela y Benicio era evidente. «Benicio merece una vida mejor», dijo Carmen finalmente, su voz quebrándose. «Si realmente estás dispuesta a cuidarlo y amarlo como lo haces ahora, no tengo derecho a negarle esa oportunidad. Pero necesito estar segura de que tus intenciones son puras». Mariela, conmovida por las palabras de Carmen, tomó su mano con firmeza. «Lo prometo, Carmen. Haré todo lo que esté en mi poder para demostrarles que mi intención es genuina». Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos y despedidas. Mariela arregló todo para que Carmen y Benicio pudieran mudarse a su mansión, asegurándose de que su transición fuera lo más cómoda posible. Aunque Carmen estaba agradecida, no podía evitar sentirse fuera de lugar en un ambiente tan lujoso. Cuando llegaron a la mansión,
Benicio corrió por los amplios pasillos con una mezcla de asombro y alegría. Mariela había decorado una habitación especialmente para él, llena de juguetes, libros y un gran mapa del mundo en la pared. Benicio, aunque maravillado por el lujo, se acercó a Mariela con una pregunta que le rompió el corazón. ¿Puedo seguir llamándote mamá?, preguntó, mirándola con ojos llenos de esperanza. Claro que sí, mi pequeño, respondió Mariela, abrazándolo con fuerza. Eso es todo lo que siempre he querido. La adaptación a su nueva vida trajo retos y momentos de aprendizaje para todos. Mariela, acostumbrada a la soledad y la independencia, aprendió a ser paciente y a compartir su tiempo con Benicio. Descubrió la alegría de leerle cuentos antes de dormir, de escuchar sus risas resonando por la casa y de ser llamada mamá cada vez que él necesitaba algo. Carmen, por su parte, se sintió abrumada por el lujo al principio, pero Mariela la hizo sentir bienvenida y valorada. Se aseguraba de que Carmen tuviera todo lo que necesitaba, desde atención médica hasta un espacio para seguir cosiendo, algo que le daba sentido y propósito. Benicio, aunque feliz en su nuevo hogar, no perdió su humildad ni su fe. Cada noche, insistía en rezar junto a Mariela y Carmen, agradeciendo a Dios por la familia que ahora tenía. Con el tiempo, Mariela comenzó a notar cambios en sí misma. Su corazón, antes endurecido por años de traiciones y desilusiones, se llenó de amor y esperanza. Benicio le enseñó a disfrutar de los pequeños momentos, a creer nuevamente en la bondad de las personas y a encontrar fuerza en la fe. Esa transformación no solo cambió su vida personal, sino también su visión del mundo. Mariela comenzó a pensar en cómo podía usar su fortuna para ayudar a otros niños como Benicio, marcando el inicio de un propósito mucho más grande. Mientras observaba a Benicio y Carmen compartir risas durante la cena una noche, Mariela se dio cuenta de algo: no solo había encontrado una familia, sino que también había encontrado el significado de su vida. La vida en la mansión había adquirido una calidez que Mariela jamás imaginó posible. El eco de las risas de Benicio llenaba los espacios antes vacíos, y las conversaciones nocturnas con Carmen le brindaban una paz que no sentía desde hacía años. Sin embargo, había algo más que comenzaba a germinar en el corazón de Mariela, una pequeña chispa de fe y esperanza que, aunque tenue, iluminaba los rincones más oscuros de su alma. Esa chispa tenía un nombre: Benicio. Cada noche, antes de dormir, Benicio insistía en rezar. Para él, la fe no era una obligación, sino una parte natural de su vida. Con una devoción sencilla pero poderosa, pedía por la salud de Mariela, por la felicidad de Carmen y por que Dios le permitiera mantener a su nueva familia unida. Al principio, Mariela observaba en silencio, sintiéndose ajena a esa práctica que había abandonado hacía tanto tiempo. Pero con el tiempo, empezó a unirse a él, primero con torpeza y luego con una creciente sinceridad. ¿Crees que Dios escucha nuestras oraciones?, preguntó una noche, mientras Benicio se arrodillaba junto a su cama. El niño la miró con sus grandes ojos llenos de inocencia y sabiduría. Claro que sí, mamá. Él siempre escucha. A veces, solo necesitamos paciencia para entender sus respuestas. Esas palabras resonaron en Mariela de una manera que no podía explicar. ¿Y si, después de todo, aún había un propósito para ella en este mundo? ¿Y si su encuentro con Benicio no había sido una coincidencia? A pesar de la alegría que Benicio y Carmen traían a su vida, el diagnóstico de cáncer seguía siendo una sombra que la acechaba. Aunque sus médicos le habían dado pocas esperanzas, una de sus visitas recientes había traído una opción inesperada, un tratamiento experimental que, aunque arriesgado, ofrecía una pequeña posibilidad de prolongar su vida. Mariela pasó días reflexionando sobre esa decisión. Había aprendido a aceptar su mortalidad, pero la idea de dejar a Benicio y Carmen nuevamente solos le partía el corazón. Necesitaba intentarlo, no solo por ella, sino por ellos. Una tarde, mientras jugaban juntos en el jardín, decidió hablar con Benicio. «Benicio, necesito contarte algo importante», dijo, sentándose junto a él en el césped. El niño dejó de jugar y la miró con curiosidad. «¿Qué pasa?»,
mamá. Mariela respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Tú sabes que tengo una enfermedad, ¿verdad? Benicio asintió con seriedad. Aunque solo tenía 8 años, era un niño inteligente y había entendido, en parte, lo que significaba el cáncer. Hay un tratamiento que podría ayudarme, pero es complicado y no sé si funcionará. Quiero intentarlo, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre voy a estar contigo, de alguna manera. El niño se inclinó hacia ella y la abrazó con fuerza. Dios va a cuidar de ti, mamá. Yo voy a rezar todos los días para que te mejores. Ese abrazo y esas palabras fueron todo lo que Mariela necesitaba para tomar la decisión. El inicio del tratamiento fue difícil. Los efectos secundarios eran duros y había días en los que Mariela sentía que no podía seguir adelante. Pero cada vez que veía a Benicio entrar en su habitación con una sonrisa y un dibujo que había hecho para animarla, encontraba la fuerza para continuar. Carmen también fue un pilar durante este tiempo. A pesar de sus propios temores, siempre estaba allí para cuidar de Mariela, asegurándose de que nunca se sintiera sola. Tienes una fortaleza que muchos envidiarían, Mariela, le dijo una noche mientras le servía un té caliente. Benicio cree en ti, y yo también. A medida que las semanas pasaban, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Los médicos, que habían sido cautelosos en sus expectativas, comenzaron a notar mejoras significativas en los resultados de sus análisis. Los tumores, que antes parecían imparables, habían comenzado a reducirse. Es increíble, Mariela, dijo su oncólogo durante una visita de control. No puedo explicarlo, pero está respondiendo al tratamiento de una manera que rara vez vemos. Para Mariela, la explicación era clara. No era solo el tratamiento, era el amor de Benicio, la fe que había recuperado y el propósito que ahora guiaba su vida. Con su salud mejorando y su perspectiva de vida cambiando, Mariela comenzó a pensar en cómo podía usar su experiencia y su fortuna para marcar una diferencia en el mundo. Fue durante una conversación con Benicio que encontró la inspiración. «Mamá, ¿crees que hay más niños como yo que no tienen casa?», preguntó él una noche mientras cenaban. «Lamentablemente, creo que sí, cariño», respondió Mariela, sintiendo un nudo en el estómago al pensar en todos los niños que enfrentaban las mismas dificultades que él había vivido. ¿Podemos ayudarlos?, insistió Benicio, con los ojos brillando de esperanza. Mariela lo miró, sintiendo una oleada de orgullo y amor. Su hijo, a pesar de todo lo que había sufrido, seguía pensando en cómo podía ayudar a otros. En ese momento, decidió que harían algo al respecto. «Sí, Benicio. Vamos a ayudarlos». Así nació la idea de una fundación. Mariela comenzó a trabajar en los planes para Milagros del Amor, una organización dedicada a brindar hogares, educación y apoyo emocional a niños sin recursos. Aunque todavía era un proyecto en sus primeras etapas, el simple hecho de imaginar el impacto que podría tener llenó a Mariela de una renovada energía. El día en que Mariela recibió la noticia de que estaba oficialmente en remisión fue uno de los más felices de su vida. Aunque sabía que el cáncer siempre podría regresar, en ese momento decidió enfocarse en lo que tenía, una segunda oportunidad para vivir y un propósito que daba sentido a su existencia. De pie en el jardín de la mansión, observó a Benicio y Carmen jugar con un frisbee bajo el sol. Por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. «Gracias, Dios», susurró, con lágrimas en los ojos. «Gracias por darme una familia y una razón para seguir adelante». Mientras Benicio corría hacia ella con el frisbee en la mano, Mariela lo levantó en brazos y lo abrazó con fuerza. En ese momento, comprendió que los milagros no siempre vienen en formas grandiosas, a veces, están en los pequeños gestos, en las personas que nos rodean y en el amor que compartimos. El sol iluminaba la vasta propiedad de Mariela mientras ella, Benicio y Carmen desayunaban en el jardín. El ambiente estaba lleno de alegría, un contraste abrumador con la soledad que había caracterizado la vida de Mariela meses atrás. Cada día con su familia era un recordatorio de la nueva oportunidad que la vida le había dado.
Inspirada por su recuperación y por el amor incondicional de Benicio, Mariela decidió que era hora de llevar su propósito más allá de las paredes de su hogar. La conversación que lo inició todo fue sencilla pero significativa. Mientras dibujaba en su cuaderno, Benicio levantó la vista y preguntó: «Mamá, ¿crees que hay otros niños como yo que no tienen una casa?». Mariela dejó su taza de café y lo miró fijamente. La pureza de su pregunta la conmovió profundamente. Sabía que su hijo hablaba desde la experiencia, recordando las noches frías y los días de hambre que había pasado junto a su abuela antes de encontrarse con ella. «Sí, cariño», respondió con sinceridad. «Hay muchos niños que necesitan ayuda». «¿Podemos ayudarlos?», preguntó Benicio, con una mirada llena de esperanza. Mariela sintió que su corazón se llenaba de emoción. Fue en ese momento cuando decidió que haría algo más grande, algo que impactara la vida de otros niños que enfrentaban las mismas dificultades que Benicio había vivido. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones y planificación. Mariela convocó a su equipo de confianza, incluyendo a sus abogados y asesores financieros, para discutir la creación de la fundación. Aunque muchos de ellos estaban acostumbrados a trabajar en proyectos empresariales, notaron el entusiasmo y la pasión con la que Mariela hablaba de su visión. «Quiero crear un lugar donde los niños puedan sentirse seguros, recibir educación y tener acceso a las oportunidades que necesitan para salir adelante», les explicó. «No se trata solo de proporcionar comida o refugio, sino de ofrecerles un hogar, un futuro». El nombre de la fundación, Milagros del Amor, fue idea de Carmen. Durante una cena familiar, mientras discutían posibles nombres, Carmen dijo: «Lo que hemos vivido todos aquí es un milagro del amor. Ese debería ser el nombre». El rostro de Mariela se iluminó, sabiendo que ese nombre capturaba perfectamente la esencia de su misión. Desde el principio, Benicio estuvo involucrado en cada etapa del proceso. Su historia y su sonrisa cautivaron a todos los que escuchaban sobre la fundación. Mariela lo veía como el rostro e inspiración de Milagros del Amor, no solo porque representaba el cambio que el amor y la bondad pueden traer, sino también porque su autenticidad y carisma tocaban los corazones de todos los que lo conocían. «Quiero que otros niños sepan que no están solos», dijo Benicio durante una entrevista para promocionar la fundación. «Siempre hay alguien dispuesto a ayudar». Mariela lo observaba con orgullo, dándose cuenta de que su hijo tenía una sabiduría y empatía que muchos adultos no lograban alcanzar. El día de la inauguración fue un evento lleno de emoción. La primera instalación de Milagros del Amor era un centro comunitario con áreas para educación, recreación y servicios médicos. Mariela se aseguró de que cada detalle fuera perfecto, desde los colores cálidos de las paredes hasta los juguetes y libros disponibles para los niños. La ceremonia de apertura reunió a benefactores, amigos y familias que habían oído hablar de la fundación. Carmen, vestida con un elegante traje que Mariela le había regalado, no podía contener las lágrimas al ver lo lejos que habían llegado. «Nunca imaginé que viviría para ver algo así», le confesó a Mariela mientras sostenía su mano. «Esto es más de lo que podría haber soñado». Cuando llegó el momento de cortar el listón, Mariela tomó la mano de Benicio y le dijo: «Este es nuestro milagro, hijo. ¿Te gustaría hacer los honores?». Con una sonrisa radiante, Benicio cortó el listón, marcando el inicio oficial de la fundación. Los aplausos llenaron el aire, pero lo que más emocionó a Mariela fue la sensación de esperanza que impregnaba el ambiente. Una de las primeras familias en beneficiarse de la fundación fue la de Rosa, una madre soltera con 3 hijos que había perdido su hogar después de un incendio. Rosa y sus hijos encontraron refugio en el centro, donde recibieron apoyo emocional, acceso a educación y un lugar seguro para vivir mientras reconstruían sus vidas. Benicio se convirtió en un amigo cercano de los niños, enseñándoles a jugar a sus juegos favoritos y compartiendo historias. Para Mariela, ver a su hijo interactuar con ellos era una prueba de que su decisión había sido la correcta. «Esto no es solo un proyecto, mamá», dijo Benicio una noche mientras cenaban. «Es nuestra familia creciendo». Con el éxito inicial de la fundación, Mariela comenzó a planear la expansión de Milagros del Amor. Su visión incluía abrir más centros en diferentes ciudades, cada uno diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de la comunidad local.
Aunque la administración de la fundación requería mucho tiempo y esfuerzo, Mariela nunca descuidó a Benicio ni a Carmen. Siempre encontraba momentos para disfrutar de la compañía de su familia, ya fuera jugando en el jardín o compartiendo cenas llenas de risas y anécdotas. La fundación no solo transformó las vidas de los niños y familias que ayudaba, sino también la de Mariela. Por primera vez, sentía que su vida tenía un propósito más grande que ella misma. Su conexión con Benicio y Carmen se había fortalecido, y juntos habían creado algo que perduraría mucho más allá de su tiempo en este mundo. Una tarde, mientras caminaba por el jardín con Benicio, Mariela reflexionó en voz alta. «Sabes, hijo, antes de conocerte pensaba que mi vida estaba completa con el dinero y los negocios. Pero tú me enseñaste que el verdadero éxito está en el amor que compartimos y en cómo ayudamos a los demás». Benicio la abrazó con fuerza y respondió: «Y tú me enseñaste que los milagros sí existen». Mariela sonrió, sabiendo que esos momentos eran el verdadero tesoro de su vida. Con milagros del amor, no solo habían cambiado su propio destino, sino también el de muchas otras personas, demostrando que el amor y la bondad siempre tienen el poder de transformar el mundo. El Centro Comunitario de Milagros del Amor estaba lleno de vida y risas. Los colores vibrantes de los murales pintados por los niños beneficiados decoraban las paredes, mientras los sonidos de juegos, charlas y música llenaban el aire. Era un día especial. La fundación celebraba su primer aniversario, y Mariela, Benicio y Carmen eran el centro de la atención, rodeados por decenas de familias que habían encontrado una segunda oportunidad gracias a ellos. Desde una esquina del patio principal, Mariela observaba la escena con una mezcla de orgullo y emoción. Cada sonrisa, cada carcajada, representaba una historia de superación. En medio de todo, estaba Benicio, ayudando a un grupo de niños a pintar un mural. Su alegría y energía eran contagiosas, y Mariela no pudo evitar sonreír al verlo tan feliz. En él veía la pureza y la bondad que la habían inspirado a cambiar su vida. Carmen, sentada a su lado, le tomó la mano y le dijo: «Mira lo que has logrado, hija. Este lugar es un milagro». Mariela apretó suavemente la mano de Carmen y respondió: «No lo hice sola. Todo esto es gracias a ustedes. Sin Benicio, sin ti, yo no estaría aquí». Durante la celebración, varias familias beneficiadas compartieron sus testimonios. Rosa, la madre soltera que había perdido su hogar en un incendio, tomó el micrófono para contar su experiencia. Con lágrimas en los ojos, agradeció a Mariela y Benicio por haberles dado una segunda oportunidad. «Cuando llegué aquí, estaba rota, sin esperanza. Pero ustedes me dieron un hogar, una familia y la fuerza para volver a empezar. Mi hijo ahora sueña con ser arquitecto gracias a las clases de dibujo que tomó en este lugar. Nunca podré agradecerles lo suficiente». Los aplausos llenaron el patio y Mariela sintió que su corazón se hinchaba de gratitud. Era en esos momentos cuando comprendía que su vida había tomado un rumbo que jamás imaginó, pero que estaba exactamente donde debía estar. Benicio, vestido con una camisa blanca y corbata que le daba un aire de pequeño caballero, subió al escenario con una confianza que Mariela admiraba profundamente. Tomó el micrófono y, con su habitual sinceridad, dijo: «Quiero agradecer a todos los que están aquí. Este lugar no solo cambió mi vida, también cambió la de mi mamá. Antes de conocerla, yo siempre rezaba para que Dios me mandara una mamá que me quisiera. Y ahora sé que Dios me escuchó porque ella no solo es mi mamá, es la mejor mamá del mundo». El público se puso de pie en aplausos, y Mariela no pudo contener las lágrimas. Se dio cuenta de que, aunque había adoptado a Benicio, él también la había salvado a ella. Esa noche, después de que los últimos invitados se despidieron y el centro quedó en silencio, Mariela, Benicio y Carmen se sentaron juntos en el jardín, disfrutando de una cena sencilla. Bajo las estrellas, Mariela reflexionó en voz alta. Cuando era más joven, pensaba que el éxito se medía en números y propiedades. Creía que el dinero podía llenar cualquier vacío. Pero estaba equivocada. Ustedes me enseñaron que el verdadero éxito está en el amor que compartimos y en cómo ayudamos a los demás. Benicio, con su sabiduría infantil, respondió: «Y tú me enseñaste que los milagros son reales, mamá». Carmen, siempre la voz de la experiencia, agregó:
El mayor legado que podemos dejar no está en lo que acumulamos, sino en las vidas que tocamos. Y tú, Mariela, has tocado muchas vidas. Inspirada por el impacto que había logrado en tan poco tiempo, Mariela comenzó a planificar la expansión de la fundación. Quería abrir nuevos centros en otras ciudades y crear programas que no solo ayudaran a los niños, sino también a sus familias. Su visión era clara: transformar tantas vidas como fuera posible y dar esperanza a quienes más lo necesitaban. Benicio, siempre curioso y lleno de ideas, sugirió: ¿podemos hacer una escuela, mamá? Así los niños que no pueden ir a una escuela normal tienen un lugar donde aprender. Mariela sonrió, asombrada por la visión de su hijo. Es una idea maravillosa, hijo. Vamos a hacerlo. Con el tiempo, Milagros del Amor se convirtió en una red nacional de apoyo para niños y familias en situación de vulnerabilidad. Mariela, Carmen y Benicio trabajaron juntos para mantener vivo el espíritu de la fundación, asegurándose de que cada centro fuera un reflejo del amor y la compasión que los unió como familia. En el 10º aniversario de la fundación, Benicio, ya un joven universitario, dio un emotivo discurso durante la ceremonia. Con la voz llena de emoción, dijo: mi mamá me enseñó que el amor puede cambiar el mundo. Este lugar es la prueba de eso. Gracias a ella, a mi abuela y a todos los que han sido parte de este sueño, hoy estamos aquí, demostrando que juntos podemos hacer cosas increíbles. Mariela, sentada en primera fila, sintió una profunda paz. Sabía que su vida había tenido sentido, no por su riqueza material, sino por el impacto positivo que había dejado en los demás. Esta historia es un recordatorio de que las segundas oportunidades pueden transformar vidas. Mariela, quien alguna vez creyó que su éxito estaba en sus negocios, descubrió que su verdadero propósito era amar, compartir y construir un legado de esperanza. Un legado de amor nos enseña que la riqueza no está en el dinero, sino en las conexiones humanas que forjamos y en el bien que hacemos por los demás. En un mundo a menudo dominado por el egoísmo, la historia de Mariela y su familia es una inspiración para recordar que el amor y la bondad son las fuerzas más poderosas de todas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.